Good morning. Buenos días a todos. Gracias a Dios que aquí estamos. El Señor nos continúa dando vida. Somos agradecidos, como dijo una hermana la semana pasada, dijo, el milagro más grande es que estamos vivos. El milagro más grande es que aquí estamos, porque Dios nos ha hecho pasajeros. Pasamos aquí por este mundo, dice que somos como la hierba que está verde en la mañana, pero en la tarde ya después que le ha dado el sol se marchita y se muere. Gracias a Dios que Él nos ha bendecido, nos ha ayudado y si usted está vivo, dele gracias a Dios, porque esa es una oportunidad más. Mientras hay vida, hay esperanza. Nosotros estamos aquí en esta tierra. Somos peregrinos, somos pasajeros. ¿Se recuerda cuando estudiamos las jornadas? Sukkot, Sukkot que es tabernáculos. Nosotros solo somos tabernáculos que se arman y se desarman y que estamos en un viaje y tenemos que aprender eso, que somos peregrinos. Pero ahora estamos estudiando las 42 generaciones que usó Dios para dar a luz a Cristo. Y estamos estacionados en José. Hemos tomado bastante tiempo para estudiar a José. Este es el mensaje número 18. Bueno, en la serie estamos en el mensaje 132, pero es el mensaje número 18 de José. Y leímos en Mateo 1:16 que Jacob engendró a José. Y puede ser que alguno nos pregunte, pero ese José que ustedes están estudiando no es el esposo de María. Bueno, gracias a Dios porque usted nos dice, no es el esposo de María, debido a que el esposo de María tiene muy poquita información. Entonces tuvimos que auxiliarnos con el José del Antiguo Testamento porque los nombres significan lo mismo. Tanto el José del Antiguo Testamento como el José del Nuevo Testamento, ambos los usa Dios para mostrarnos una enseñanza preciosa que es ser sustituidos. Por eso es que José significa Jehová añadirá. Entonces, esa vida de José para nosotros es muy importante y por eso es que estamos tomando bastante tiempo, porque tenemos que entender que Dios quiere que Jesús se forme en nosotros, que Cristo se forme en nosotros, pero que eso no tiene nada que ver con nosotros, sino que esa es una provisión de Dios. ¿Cómo es que José es el papá de Cristo sin ser el papá de Cristo? Entonces nosotros venimos a ser el papá de Jesús sin ser el papá de Jesús. Suena un poco paradójico, ¿verdad? Y contradictorio, pero esa es la realidad, que de alguien que no merece ser el papá de Jesús, Dios hace el papá de Jesús. Tanto José como María tuvieron que ser personas que Dios escogió para que Cristo naciera, pero que se puede decir, si se me permite, Dios les arruinó su carrera. Dios le arruinó su carrera de papá a José y le arruinó su carrera de ser una mujer que ya no podía depender de sí misma, de su reputación, sino que tenía que depender de Dios. Porque si usted analiza a María, María apareció embarazada sin haber sido tocada por José. Entonces quiere decir que lo que en el vientre de ella había no le pertenecía a José. Ahora usted dirá, ¿y le pertenecía a ella? Sí, porque dice la Biblia que de la simiente de la mujer nacería el Salvador del hombre. Desde Génesis 3:15 está profetizado
que Jesús nacería de la mujer. Para nosotros eso necesita mucha explicación. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo lo pone muy claro y nos damos cuenta que María fue un vaso precioso utilizado por Dios y ella sufrió vituperio al ser la madre de Jesús porque ella no estaba todavía casada, sino que estaba desposada, comprometida con su varón, y ella apareció embarazada antes de que él la tocara. Entonces eso turbó a toda la aldea, turbó a todo el pueblo, y dijeron, bueno, ¿y esto qué es? Y por eso tuvieron que intervenir ángeles. Tuvo que hablarle un ángel a José, tuvo que hablarle un ángel a María, le tuvieron que explicar a ellos qué era lo que Dios estaba proponiendo. Ni moralmente ni espiritualmente se veía bien lo que le estaba pasando a María. Sin embargo, Dios no tiene problemas, porque lo que para Dios no es pecado, para el hombre es pecado. Por eso tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría para entender lo que estamos predicando, ¿verdad? Porque estamos ahorita entendiendo pues todas las características de José, porque José lo usó Dios para que nosotros entendamos lo que es Cristo. Él es un tipo perfecto de Cristo, José. Y por eso tenemos que continuar leyendo. Vamos a ir de nuevo a Génesis 40 para que estemos refrescando la palabra. Dice en Génesis 40, desde el versículo 1, dice, aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. O sea que después de todas estas cosas, de que los hermanos de José no lo querían, lo vendieron, y después de que sucedieron todas esas cosas, dice que hubo una historia de un copero y un panadero que cometieron errores delante del rey. Entonces dice que el rey se enojó con ellos dos. Mire cómo dice el versículo 2. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es una interpretación.
Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Para nosotros, el hecho de interpretar, porque fíjese que aquí usted ve a un José bien confiado, usted ve a un José muy valiente. Primero usted lo ve que él dice: ¿por qué ustedes están tristes? ¿Por qué su semblante está así malo? Y ellos dicen que le dijeron: es que soñamos y no sabemos qué significa el sueño que hemos tenido. Y miren lo que les contesta él. Él les dice: ¿no son de Dios las interpretaciones? Quiere decir que los sueños que Dios le da a una persona tienen significado, pero no hay quien los interprete. Si no hay Josés, no hay manera que nosotros sepamos qué significa lo que soñamos. En el caso de estas 2 personas, eran 2 oficiales del rey. Ellos habían delinquido, o sea que ellos habían cometido errores, y el rey se enojó con ellos y los metió a la cárcel. Pero todo esto que estaba pasando aquí era para que nosotros entendamos un arreglo divino. Nada en la Biblia está puesto de más. Nada en la Biblia está puesto ahí para que nosotros solamente veamos lo superficial de esa historia, sino que en la Biblia están las cosas porque tienen un significado. Y gracias a Dios que nosotros podemos estudiar la Biblia, porque la Biblia es maravillosa. ¿Quién se puede imaginar que en estas historias se encuentran cosas tan maravillosas y profundas que nos ayudan a entender a nosotros nuestra propia vida? Porque todas estas historias son para que nosotros entendamos nuestra propia vida. Si usted se recuerda, yo le estaba diciendo a usted desde la semana pasada que teníamos a un José, tenemos a un Jesús y tenemos a un cristiano del Nuevo Testamento. Y vimos que José del Antiguo Testamento llegó a ser rey. Tenemos a Cristo, que es rey eterno, Él es rey por siempre. Pero tenemos a los cristianos del Nuevo Testamento que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces aquí podemos ver que a través de la vida de José, Dios nos muestra cómo trata Él con todos sus reyes. Dios tiene una manera de tratar con nosotros, pero si nosotros no ponemos atención a estas revelaciones, porque aquí está escondida la revelación de Dios, aquí está escondida
o escondido el plan y propósito eterno de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos diligentes. Dios nos quiere mostrar que cuando alguien sueña algo, especialmente cuando lo sueña dos veces, nosotros tenemos que saber interpretarlo. Pero no necesariamente significa que nosotros le vamos a andar adivinando los sueños a todas las personas, ¿verdad? Sino que tiene una esencia esta enseñanza. Y la esencia es enseñarle el significado de sus sueños a los coperos y a los panaderos. Pero lo importante es que entendamos que los sueños de los coperos y de los panaderos, nosotros los podemos interpretar cuando nosotros tenemos 28 años. Y por eso fue que estuvimos hablando en el último mensaje de la importancia de entender lo que es la edad en nosotros los creyentes, pero que no necesariamente significa una edad física, sino una edad espiritual. Nuestra edad espiritual no es lo mismo que nuestra edad física. Nuestra edad espiritual refleja el crecimiento espiritual que nosotros tenemos. Por ejemplo, hay niños que nunca han ido al mundo, nacieron en la vida de la iglesia y ellos conocen muchas cosas que la gente mundana que tiene muchos años de vida no entienden. Por ejemplo, nuestros hijos han ido con nosotros a la vida de la iglesia desde que están chiquitos. Desde que estaban pequeñitos, desde la sala cuna, nosotros los tenemos en la vida de la iglesia. Y ellos ahí han crecido en la sala cuna. Es más, cantos espirituales se les cantan desde que están en la sala cuna. Figuritas de la Biblia se les enseñan a ellos. Ya cuando ellos llegan al kinder, ellos ya tienen una enseñanza de Dios. Así que es correcto decir que nuestros hijos, aunque están pequeñitos, están en el kinder, ellos ya conocen cosas de Dios. De hecho, usted le pregunta a un hijito de un hermano que lo tiene desde pequeñito en la iglesia, le pregunta a usted, ¿dónde está Jesús? Y él le dice, en el cielo y en mi corazón. Usted ve que hay niñitos que a los 5 años aceptan a Cristo. Mi testimonio personal es ese. Yo acepté a Cristo desde que tenía 5 años. Cuando nosotros ya éramos adolescentes, nosotros ya entendíamos lo que era ser pecadores, porque nos lo explicaban y nos dábamos cuenta que nosotros mismos éramos pecadores. Por eso nosotros no solo aceptamos a Cristo a los 5 años, sino que a los 12 años nos bautizamos en agua porque estábamos conscientes de que éramos pecadores. Con todos los berrinches que hacíamos y el mal comportamiento que teníamos, nosotros reconocimos que necesitábamos bautizarnos. Así que yo quiero que usted se dé cuenta que la edad espiritual no es lo mismo que la edad física, porque hay muchos que tienen 50 años y ni siquiera saben que Cristo es su Salvador, ni siquiera han entendido que Cristo vino a este mundo para salvarlos y para perdonarlos, para morir por ellos. Entonces, la edad espiritual es muy importante entenderla, porque la edad espiritual es la experiencia espiritual que usted tiene de Dios. Y un niño de 12 años, un adolescente de 17, puede entender mejor que una persona de mucha edad. Entonces, esto lo explico para que no creamos que cuando se habla de 25 años, de 28 años, de 30 años, y enfocado a través del sacerdocio del Antiguo Testamento, nosotros creamos que para ser un sacerdote fiel ante Dios, usted tiene que tener la edad de 30 años físicamente. Entonces, por favor,
le pido en el nombre de Cristo que abra su entendimiento y que entienda que la edad espiritual no se mide por los años físicos. Porque vuelvo a repetirlo, un adolescente de 17 años puede ser un experto en la Biblia, aún puede saber predicar, saber mucha Biblia de memoria, y otro que tiene 60 años nunca ha abierto su corazón a Dios y ni siquiera conoce que Cristo es su Salvador. Pero aquel otro lo conoce desde niñito, desde la sala cuna se le ha enseñado. Entonces la experiencia espiritual no se mide por los años físicos, sino que representan la madurez del creyente. Muy bien, entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, cuando José tenía 28 años, él se encontró con dos compañeros en la cárcel que soñaron y que no sabían qué significaban sus sueños. Eso significa entonces que nosotros, aunque seamos jovencitos, si hemos sido creados en la vida de la iglesia, nosotros le podemos interpretar los sueños a los compañeros que están presos juntamente con nosotros. ¿Qué significa que los compañeros están presos juntamente con nosotros? Es que estamos en una vida que es una cárcel. Esta vida es una cárcel para todos. Lo digo con propiedad. Algunos, al no entender la Biblia, lo toman como el infierno. Ya ve que si usted le pregunta a los testigos de Jehová, ellos le dicen a usted que el infierno es aquí y que el infierno es lo que estamos viviendo. Pero Dios no lo revela así. Dios no revela que nuestra vida es un infierno, no, pero sí revela que nuestra vida es una cárcel. El apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que no estamos falseando la palabra ni estamos inventando nada que venga de nuestra propia imaginación, sino que Dios nos puso presos a nosotros. Les dije que puso preso a José en una cárcel física y puso preso a Cristo en una muerte física, en una cruz, en un vituperio, en un maltrato. Esa era una cárcel. El Señor Jesús no tenía la cárcel que tenemos nosotros, de un cuerpo caído y de una alma arruinada. No, el Señor, Él es Dios, el Cristo es Dios. Él no tenía la naturaleza pecaminosa de nosotros, que se hereda por ser nacidos de un hombre y una mujer. Él era nacido del Espíritu. Él, su esencia es Dios mismo, que fue probado, que pasó por todos los sufrimientos por causa de nosotros. Esa es otra historia. Pero Él, en su personalidad, Él era impecable. Él era alguien que no tenía en él la naturaleza de pecado. Por eso Él es representado como una serpiente de bronce, no como una serpiente disecada. Si Él hubiese sido pecador, el asta que usó Moisés para levantar la serpiente, ahí dijera que disecó una serpiente y la alzó por medio de esa asta. Pero no, ahí dice que una serpiente de bronce, porque bronce tipifica en la Biblia juicio, y el Señor Jesucristo recibió el juicio que nosotros merecíamos en su cuerpo como castigo por el pecado de nosotros. Así que Él nos sustituye a nosotros. Pero regresemos pues a nuestra historia donde estamos de 28 años. Dios nos pone a través de José con una edad de 28 años para aprender a interpretar los sueños del copero y los sueños del panadero. Nosotros tenemos que, por el Espíritu, discernir a los coperos y discernir a los panaderos. Gracias a Dios que es tan sencillo.
no tenemos complicación de saber quién es un panadero, es alguien que hace pan. Y quién es un copero, alguien que hace vino. Ahora, notemos pues que para entender nosotros los sueños de un copero y los sueños de un panadero, nosotros tenemos que saber que el que da la interpretación es Dios. Yo te hago una pregunta. Si ya captaste lo que es un copero y lo que es un panadero, porque un copero es el que exprime la uva para hacer vino y un panadero amasa la harina para hacer pan. Y todos sabemos que las uvas son Cristo, ¿verdad? Porque Cristo mismo dijo, yo soy la vid verdadera. Quiere decir que si Cristo es la uva, si Cristo es las uvas, si Cristo es la vid verdadera, la planta, Él produce uvas. Entonces Cristo exprimido, que es llevarlo a la cruz, Él produce sangre. Esa sangre que se produce, tipificada por el vino, es la sangre redentora. O sea que Él, como, como una uva, así como Él es presentado como una oliva, como una aceituna, que machacado sale aceite, también Él es presentado en la Biblia como uva, que machacada la uva es vino. Y todos sabemos que el vino en la Biblia representa la vida eterna. Se acabó el vino en la boda, quiere decir que había que hacer un milagro de convertir el agua en vino. O sea que el milagro que sucedió ahí en las bodas de Caná de Galilea debe de ser entendido bajo contexto, que es que Dios cambia la vida de nosotros, que es agua de muerte, la cambia por vino, que es vida eterna. Entonces, significa que si Cristo es el vino y Cristo es el pan, porque las dos cosas lo dice la Biblia, usted tiene que saber interpretar esos sueños. Usted tiene que saber qué es la predicación de un copero y qué es la predicación de un panadero. Un panadero le va a hablar a usted de Cristo como pan, y un copero le va a hablar a usted de Cristo como vino. Por eso cuando usted toma la Santa Cena, acuérdese de eso. Acuérdese que usted está recordando lo que hizo Cristo. O sea que Cristo es el pan de vida, Él es el que satisface. Y eso es muy importante entenderlo, porque lo que hubo en el tiempo de José fue una hambruna. Hubo hambre de pan. Usted sabe que José almacenó el trigo. O sea que el trigo es para molerlo y hacer pan. Se vuelve harina y eventualmente se vuelve pan. Entonces tenemos que entender lo que estaba sucediendo en el tiempo de José. En el tiempo de José Dios produjo una insatisfacción en el mundo, porque la comida sirve para satisfacer. Entonces, cuando Dios menciona que había una hambruna, que había hambre en toda la tierra, Él está precisamente ayudándonos a entender que la gente estaba insatisfecha, no había satisfacción. La comida sirve no solamente para que existamos, sino para satisfacernos. Usted sabe que estoy hablando verdad. Usted sabe que cuando uno no ha comido, uno puede morirse. Si uno no come, uno se muere. Pero aparte de que la comida produce vida, produce satisfacción. Dígame usted si no, después de comer un platillo sabroso, usted se siente muy satisfecho. ¿No ve que cuando uno come hasta pide postre y dice, me falta un postrecito, algo dulcito? Dice, porque se comió un pedazo de carne sabrosísimo, una cecina, una carne asada, un, un steak, aleluya,
algo bien preparado y usted se puso muy satisfecho. No solamente produjo en usted la comida existencia, sino satisfacción. Y pues gracias a Dios porque estamos metiéndonos poco a poco. Lo que sucedió entonces fue que José, a los 28 años, él podía interpretar lo que es copero y panadero. Entonces le debemos de dar gracias a Dios porque si estamos madurando, nosotros podemos decir, si la edad de los sacerdotes era ser aprendices cuando tenían 25 y ejercer oficialmente el cargo de sacerdotes a los 30, entonces nosotros aquí estamos entendiendo cosas maravillosas. Estamos entendiendo que nosotros, aunque estamos presos, podemos interpretar. Aunque estamos presos, podemos interpretar. Eso significa algo precioso, que aunque tú tienes debilidades, aunque tú eres probado, porque eso es estar preso. Ya les expliqué que nosotros, los Josées del Nuevo Testamento, estamos presos en nuestra alma, en nuestra carne, en nuestro ego, y por eso es que tenemos que entender todo el mecanismo de este contexto, porque no seremos liberados de eso si no experimentamos las cosas preciosas que Dios nos está revelando. Tú tienes que experimentar el saber interpretar al copero y al panadero. Si tú logras entender bien lo que es interpretar al copero y al panadero, te van a ayudar a avanzar a los 30 años. Por eso mire cómo dice aquí, te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Pero ¿qué sucedió? Tú lo lees. Después de que él interpreta los sueños, al copero se le olvidó. Bueno, el panadero tenía razón porque el panadero lo iban a colgar, él ya no tenía que preocuparse de José, pero el otro quedó vivo. Mira, dice en el capítulo 41 y versículo 1, aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Entonces, por favor, quiero que te quede bien claro que si tú estás madurando, si tú verdaderamente estás experimentando a Cristo como un José que sabe discernir a los coperos y a los panaderos, ahora te van a subir de grado, te van a poner a interpretar los sueños de Faraón, te van a poner a interpretar los sueños del diablo. Fíjate que esto es muy importante, hermano, porque si tú no entiendes a tus hermanos coperos y panaderos, ¿cómo vas a entender al diablo? ¿Cómo vas a entender a Faraón? Porque aquí te van a poner a ti ahora ante un monstruo que tiene sueños. Y ahora te va a tocar a ti interpretar los sueños de Faraón. Pero nota pues que esto es maravilloso porque este es el mecanismo para ser libres de la cárcel. Hablando en plata pura, ¿entiendes tu cárcel, hermano? ¿De verdad estás bien consciente en la cárcel que tú estás? ¿Eres egoísta? ¿Eres pendenciero? ¿Eres peleonero? ¿Eres querelloso? ¿Eres sin misericordia? ¿Eres una persona que le da rienda suelta a tu carne? Si estás en esa situación, hermano, estás preso. Y yo quiero decirte que la mayoría de los cristianos estamos presos, hermano. Unos estamos presos experimentando una clase de cárcel y otros estamos presos experimentando otra clase de cárcel. En el caso del copero ya sabes cuál era su delinquir, y en el caso del panadero, por medio de los sueños que les dieron, tú sabes cuál era el delinquir de ellos. Quiere decir, delinquir es no estar cumpliendo con el
propósito que Dios te ha dado, porque si eres copero, Dios te ha dado un propósito, y si eres panadero, Dios te ha dado un propósito, pero si no lo cumples, si no cumples el propósito, tú vas a la cárcel. Pero nota pues que Dios tiene diferentes categorías de presos en su cárcel, porque en su cárcel no solo hay coperos y panaderos, hay Josés. Yo no sé quién eres tú, yo no sé quién soy yo, si soy un José, si soy un copero, si soy un panadero. El asunto es este, que si sabes discernir a las tres clases de personas que nos pone Dios en este sueño, tú vas a tomar tu lugar. Toma tu lugar. Porque el lugar de nosotros o es copero, o es panadero, o es José. Toma tu lugar, está consciente de tu lugar, y si estás creciendo en Cristo más que el copero y el panadero, porque al copero y al panadero hay que interpretarle sus sueños, quiere decir que la categoría de José es más alta que la categoría de copero y panadero. Pero puede ser que nosotros solo estemos ahí en el copero y el panadero, y Dios nos está invitando y nos está diciendo, sube de grado, sube de grado, sube a ser José. No te conformes con ser copero, no te conformes con ser panadero, sé José. ¿Sabes qué eso significa? Que no te conformes si Cristo no se forma en ti. Porque cuando Cristo se forme en ti, tú vas a ser el José que sabes interpretarle al copero y al panadero. Y por lo tanto, ese Cristo que es José tiene la capacidad de interpretarle los sueños a Faraón. Entonces Dios, si tú verdaderamente estás creciendo, no te conformes a ser copero, ni mucho menos te conformes a ser panadero. Tú di, Señor, confórmame a la imagen de José, que es confórmame a la imagen de tu Hijo, confórmame a la imagen de Jesús, porque entonces no solo vas a entender los secretos de los que tienen revelación, porque el copero tiene revelación y el panadero tiene revelación, pero la revelación superior la tiene José, porque les puede interpretar. Ellos mismos no podían interpretar lo que ellos sabían y que eran. Entonces ahora Dios te muestra a través de José que la capacidad de José es superior, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en mí me va a hacer experto en saber lo que le va a pasar al mundo. Interpretar los sueños a Faraón significa que tú puedes entender los tratos que Dios está teniendo con el mundo. No solo vas a saber los tratos que Dios tiene con la iglesia, que son los coperos y los panaderos, sino que aún vas a saber los tratos que Dios tiene con Faraón, que es el jefe del mundo. Satanás es el príncipe de este mundo. Hay un programa para el mundo, hay un programa para el diablo, hay un programa. Dios no trabaja sin programa. Dios tiene programa para los panaderos y los coperos, y tiene programa para Faraón, pero el que tiene toda la solución a los problemas de los dos lados es José. José, entonces, es muy importante para nosotros, y yo espero, hermano, que el Señor te ayude para que alcances a ver que Dios, en una manera indirecta, Él liberó a José de la cárcel, lo liberó, y ese punto ya lo tocamos, pero lo quiero volver a tocar para que al insistir en la enseñanza, esa enseñanza te ayude a agarrar la revelación, que te ayude a que crezcas en Cristo. Mira, José fue liberado del calabozo indirectamente por revelarle al copero su sueño. Y eso es muy importante en este mensaje que estamos estudiando, porque debemos de saber cuál es nuestra carga. José fue liberado del calabozo porque él tenía fe, el hablar con fe. O sea que
no tenemos que detenernos, porque es posible que en nuestro subconsciente nosotros digamos, pero ¿cómo le voy a interpretar sueños yo a, al copero si los sueños míos no se han cumplido? Hermano, los planes de nosotros son planes de largo plazo. Todo lo que nosotros estamos entendiendo de la Biblia son para que se cumpla en nosotros lo que Dios se ha propuesto en nuestra vida eterna. Nosotros solo somos pasajeros en esta vida física, solo somos pasajeros, y lo que realmente nos debe de interesar es lo que Él tiene preparado. Por eso Pablo mismo dice que los sufrimientos y el paso de nosotros por esta tierra no se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros en el siglo venidero. Nosotros no somos personas que dependen de cosas que están relegadas a este sistema. Nosotros somos personas que estamos viviendo nuestros sueños. Mi sueño es un día estar con Cristo totalmente. Mi sueño es un día estar resucitado en un cuerpo glorificado. Mi sueño es estar en la Nueva Jerusalén. Mi sueño es estar gobernando en el reino. Mi sueño, mire cuántos sueños tenemos, hermano. Y todos esos sueños son los que deben de gobernarnos. Los sueños de la palabra de Dios, lo que Dios te ha revelado, que tiene para ti. Dios tiene planes grandes para ti. No creas que Dios tiene algo escueto, algo chiquito, algo pequeño para ti. No, Dios tiene cosas inimaginables. Ni siquiera puedes entenderlo en tu mente finita de todo lo que Dios tiene preparado para ti. Y esto no es una ilusión. Estos son sueños revelados de que Dios tiene para nosotros unas cosas que son de largo alcance, hermano. Son eternas, son cosas que no son perecederas. Dios a nosotros nos ha enseñado a través de su palabra todas las bendiciones espirituales que tiene reservadas para nosotros. Bueno, se me acabó el tiempo. Yo espero que Dios te ayude a entender que sí podemos ser liberados de nuestra muerte. Sí podemos ser liberados del calabozo. ¿Cómo? Interpretando sueños. Interpretando sueños. Por ejemplo, tú ves que hay muchos cristianos que no entienden la Biblia. Ayúdales a interpretar sus sueños. Yo he encontrado hermanos que me dicen a mí, hermano Carrillo, yo no entendía tal y tal cosa, y ahora que usted me la explica, dice, yo la entiendo, se da cuenta. Yo soy intérprete de sueños, porque muchas cosas en la Biblia muchos no las tienen claras, hermano. Especialmente que hay un montón de charlatanes tratando de interpretar sueños, hermano. Porque en este asunto de interpretar sueños, quiero que sepas, hay mucho charlatán haciéndose pasar como personas que sí saben interpretar los sueños, pero no lo saben interpretar, porque a la larga te dejan en confusión, te dejan en cosas que no sabes tú ni qué son. Pero cuando Dios te usa interpretando sueños, tú vas a entender entonces que estás siendo liberado de tu muerte. Yo le doy gracias a Dios porque yo en lo personal siento cada día que estoy siendo liberado de la cárcel, de una cárcel donde soberanamente vine a estar. Estoy siendo liberado y yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que me levantará del polvo, y yo sé que me va a glorificar, y yo sé que soy su rey. Soy su rey, confieso que soy su rey. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Confiesa pues por fe. Confiesa por fe, y diga el pobre, rico soy. Y diga el débil, fuerte soy. Bendito sea el nombre de Jesús. Despídete, despídete. No te sientas mal soñando. Sueña y pídele a Dios que interpretes bien los sueños. Hasta mañana, que Dios los guarde a todos. Saludos, saludos mis queridos hermanos. Hasta mañana, hasta pronto.